Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Monte y hoy voy a estar hablando de un dato impactante que se acaba de saber hace muy poco, que habla de una realidad contrapuesta justamente en dos países, que son los que voy a estar analizando en este video, Chile y Argentina. Y es que según los datos más recientes del INDEC, que es justamente quien se encarga de medir datos como por ejemplo la desigualdad, deja en evidencia algunas cosas muy interesantes. La primera, que esta imagen que se ha tenido siempre de que Argentina es un país muy igual, queda totalmente demostrado que no lo es, no es así. Datos oficiales del gobierno demuestran la desigualdad que no para de crecer, que incluso ha superado a Chile. Y por otro lado vamos a ver también que esta situación que se ha hablado tanto en Chile de que es un país desigual, en realidad no es tan cierta, según datos oficiales. Que vamos a ver incluso algunas noticias que demuestran que hay muchos datos que se han dicho por un tema político y que no son ciertos. Justamente Chile, por lo menos dentro de Latinoamérica, está abajo de la media de desigualdad de Latinoamérica. Es decir, está dentro de los países menos desiguales. Que incluso he visto comparaciones en donde decían, por ejemplo, políticos chilenos, no, hay que ser iguales como en Argentina. Y nos estamos dando cuenta que Argentina se ha transformado en un país más desigual que Chile. Pero bueno, antes de empezar con este video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a ver primero, para ordenar un poco el video, datos sobre la desigualdad argentina, donde vamos a ver cómo se ha superado este número que tenía por lo menos del coeficiente Gini, que pasa a Chile, es decir, Argentina es más desigual que Chile. Después vamos a ver también algunos datos referente a muchas fake news que se han dicho sobre la desigualdad en Chile y que están corroborados por datos, repito, oficiales, para ver que esto en realidad no es lo que se suele decir y que claramente es un país que es menos desigual, por ejemplo, que lo que sería Argentina. Y finalmente vamos a ver, para que esto no nos quedemos solamente en un solo dato, que es el coeficiente Gini, que tampoco es uno de los mejores para medir esto, pero que según, por ejemplo, la CEPAL, si sacamos otros datos también referentes a la desigualdad, Chile es uno de los países que está mejor posicionado dentro de Latinoamérica y Argentina lo opuesto. Que si bien Argentina venía bien, en los últimos años, en especial desde el 2020 y este año, ha caído muy abajo en la tabla en muchísimos indicadores. Pero bueno, veamos la primera noticia que habla del caso de Argentina. Dice, Argentina cada vez más desigual. Se conocieron los datos de la distribución del ingreso para el primer trimestre del año. La estadística muestra que se amplió la brecha entre los que más tienen y los más postergados y que existe un enorme deterioro en la matriz de ingresos. Entonces repito, esta imagen que se tiene de que Argentina es un país igualitario, en donde hay una clase media enorme, hay pocos pobres, esto no existe. Este país dejó de existir hace bastantes años. Lo hemos visto en reiterados casos, con datos fidedignos, incluso hasta datos del mismo gobierno argentino, que demuestra que hoy es uno de los países desgraciadamente más pobres de Latinoamérica, más desiguales, en donde la clase media está desapareciendo, más si lo comparamos con otros países como Chile, que mostré en videos anteriores como justamente Chile es uno de los países con más clase media de Latinoamérica y Argentina con menos. Entonces hay una distorsión de la realidad en estos dos países. Es algo que es realmente extraño lo que se da. Y vamos, como les decía, esto no es un dato de alguien privado, no, esto es del gobierno, o sea que más real no puede ser porque incluso perjudica al mismo gobierno que está sacando estos datos. Vienen acá del Twitter del INDEC. Distribución del ingreso. El coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar fue de 0,445 en el primer trimestre del 2021 y el de Chile es de 0,444. Está bien, la diferencia es mínima, pero siempre se habló de que Argentina era mucho más igualitario y que Chile era prácticamente el país más desigual del planeta, no sé, de la galaxia, y no es así, no son datos reales. Repito, Chile tiene de 0,444 y Argentina 0,445, o sea que Argentina vendría después, o sea, más abajo en la lista, yendo hacia los países más desiguales. Y además, analizando esta publicación que hizo el INDEC, nos damos cuenta que, para colmo, referente al año 2020, este año, en el primer trimestre, ha aumentado todavía más la desigualdad. Si bien es un porcentaje mínimo, ha aumentado, que es lo que importa. Incluso miren esta segunda parte, que esto es brutal. Dice, el 10% de las personas con mayor ingreso per cápita familiar concentró 32,4% del total del ingreso en el primer trimestre del 2021. O sea, Argentina se está transformando en un país extremadamente desigual. Vamos a analizar ahora el caso de Chile, que también es muy interesante. Vamos a ver primero una nota de AFP Actual, que es justamente una de las agencias más antiguas e importantes del mundo, que además tiene esta sección que es AFP Actual, que se encarga de hacer fact-checking, es decir,
chequear si no hay algún tipo de fake news en las cosas que suelen salir como noticias. Y acá podemos ver, por ejemplo, una que se le dedicó a la situación chilena. Chile no es el quinto país más desigual del mundo según los últimos datos disponibles. O sea, repito, ahora la vamos a analizar más a fondo, pero nos vamos dando cuenta que en Argentina hay una imagen de que era un país súper igualitario, todos viven igual, y es mentira, no es así. Y también en Chile se creó una imagen de que es un país súper desigual y que hay unas diferencias abismales entre la gente, y cuando no es así tampoco. Por lo menos, si hablamos de la realidad latinoamericana, porque obviamente si nos comparamos con países del primer mundo, los dos la hacen mal, punto. Pero para nuestra realidad, la realidad de América Latina es otra a la que se suele decir. Y escuchen esto que también es muy llamativo, acá van a ver que sale en la imagen: Chile entre los 5 países más desiguales del mundo. Y acá explica que esto lo tuitearon 2 políticos chilenos en febrero pasado y que tuvo más de 1500 retweets. Y acá explican que si bien los índices de desigualdad en Chile son elevados, que eso tampoco es que lo estoy negando, pero son de hecho menos elevados que los de Argentina, que es importante, no figura entre los 5 países más desiguales del mundo, de acuerdo a los datos disponibles del Banco Mundial. Miren, acá por ejemplo está este tweet que les mencionaba, que esto es sacado de esta página, AFP Actual, que le puso una cruz tachando a este tweet, porque obviamente esto es falso, esto no es real. Y escuchen lo que dice: como respuesta al tweet de esta parlamentaria, una usuaria solicitó a AFP Factual que verifique los datos expuestos, es decir, ver si esto que se había dicho sobre Chile era real o no. Y acá dice que AFP consultó a un área de prensa del Banco Mundial. O sea, estamos viendo uno de los portales que se dedican a esto más importantes y prestigiosos del mundo, preguntándole al Banco Mundial, o sea, quienes más saben de este tema, y esta fue la respuesta: la desigualdad es un desafío importante en Chile, obviamente, como lo es en Argentina y como lo es en absolutamente toda Latinoamérica. Ninguno es mejor que otro, todos realmente lo hacen mal en este sentido. Sin embargo, nuestros datos no respaldan una afirmación inequívoca y sin contexto que indique que Chile es uno de los 5 países con las tasas de desigualdad más altas a nivel mundial, es decir, es una mentira. Incluso acá, esto lo pueden chequear ustedes si quieren después con el título de la nota, habla de que muchos de estos datos que se han dicho son tomados de datos muy antiguos. Incluso si uno analiza el índice Gini, cómo ha crecido en los últimos años de Chile, es impresionante cómo ha sido uno de los países realmente de Latinoamérica que más ha bajado su desigualdad en las últimas décadas, algo que no lo han logrado otros países. Y que si uno extrapola un poco los datos, lo cual obviamente no es ciencia cierta, sino es un poco más adivinar lo que podría pasar, podría llegar a ser tranquilamente el país menos desigual de Latinoamérica, solamente haciendo las mismas cosas que ha hecho hasta ahora. Mientras que si vemos los gráficos de otros países latinos, en realidad ha venido igual, o sea, no se ha bajado la desigualdad, o incluso en muchos casos, como el de Argentina, ha subido. Y repito, esto es importante entenderlo, esta imagen distorsionada que a veces se tiene y que se usa obviamente con fines políticos. Si hoy Chile tiene de 0,444 y Argentina de 0,445, significa, queda totalmente evidenciado que, por lo menos si analizamos este índice, el índice Gini, que es el que tanto usan los políticos para, obviamente, su beneficio cuando quieren decir algo que les convenga, queda demostrado que Argentina es un país más desigual que Chile. De todas maneras, antes de ver los datos que les mencionaba de la CEPAL, que también son muy interesantes e importantes, está bueno entender cuál es la realidad de este índice del cual tanto se habla y que en realidad es una realidad bastante capciosa, porque muchos analistas expertos, economistas y de tantas áreas que han analizado este índice se han dado cuenta que en realidad es algo que no representa en su totalidad qué es lo que sucede con la desigualdad en un país. Por ejemplo, llevémoslo al extremo, ¿qué pasaría en un país en el que son todos exactamente igual de pobres? Todos ganan, por ejemplo, $1. Capaz sería el primero en la lista, sería el país más igual de todos. Pero entonces ahí nos podemos preguntar, ¿realmente queremos ser iguales? ¿O queremos que no haya pobreza? ¿O queremos que todos tengan un buen sueldo? ¿O queremos que todos tengan una vida digna? Entonces, analizar la desigualdad nos demuestra que es un mal índice. No debería ser algo a tomarse en cuenta realmente tan seriamente. Miren, por ejemplo, de la lista de el Gini mundial, mucho mejor que Chile y mucho mejor que Argentina, están países en los cuales personalmente no iría a vivir ni loco, porque por más que parecen más iguales, en realidad sabemos la situación que se vive. Por ejemplo, el Gini de Cuba es de 0,383, está muchísimo mejor que Chile y muchísimo mejor que Argentina, está en el puesto 86 del mundo, y obviamente sí, son más iguales porque son más iguales de pobres. En el puesto 91 está Venezuela con 0,390, también muy cercano a Cuba, pero mucho mejor que Chile y Argentina, otro país en el cual
hay igualdad, sí, hay igualdad hacia abajo, de pobreza. Incluso muy cercano a esto está también Senegal con 0,403, ya un poco más cerca de Chile y Argentina. Pero díganme si ustedes irían a vivir a un país que sea más igual como Senegal, Cuba o Venezuela. Por lo menos yo no. Prefiero quedarme en nuestros países más desiguales como Argentina y Chile. Entonces nos damos cuenta que en realidad es un medidor que hay que agarrarlo con pinzas, hay que tener cuidado. Es verdad que hay algunos que están en el primer puesto, que son países que hacen en general las cosas bien, pero no están en los primeros puestos por ser más o menos desiguales, están por otras cosas, que son los que lo ha llevado a estos países a que mucha gente salga de la pobreza, mucha gente viva bien, y entonces baje esto por consecuencia. No centrarnos en la desigualdad como que fuera lo único que importa, porque en realidad así lo único que se logra es que haya más desigualdad, o al revés, que tengamos desigualdades muy bajas, pero porque se vive como en Cuba o Venezuela, en pobreza. Y miren esto último, que es el informe que les mencionaba de la CEPAL, y tenemos algunas diapositivas que son muy interesantes. Esto además está súper actualizado y es un análisis del panorama social de América Latina, también teniendo en cuenta todo esto del coronavirus, cómo afectó a los países. Y hay 3 diapositivas que tienen mucho que ver con esto que estamos analizando. Miren la primera. Acá dice: ritmo anual de reducción del Gini se estancó entre 2017 y 2019. Acá analizan a toda Latinoamérica. Y acá entonces vamos a analizar también hace unos años lo que venía pasando, para entender que esto no es algo nada más de ahora. La media, por ejemplo, del Gini en 2002, o sea, hace casi 20 años, era de 0,535. Chile en ese momento era de 0,507. Es decir, estaba muy abajo de la media. Argentina era de 0,498, era prácticamente igual. Incluso si vemos el gráfico, podemos ver cómo en esa época, en el 2002, era uno de los países menos desiguales, o sea, donde la gente vivía de una manera más igualitaria. Y esto se mantuvo en 2014, 2017 y 2019, que en realidad fue bajando, pero se mantuvo en el sentido de que siguió siendo de los que estaban mejor. Y también acá queda muy evidenciado otro tema, que por ejemplo en el caso de Argentina, por lo menos para este análisis que fue hecho con datos hasta el 2019, parecía ser uno de los países que lo estaba haciendo bien, pero con los nuevos datos que sacó el INDEC para el 2020 y 2021, pasaría a estar, si los agregáramos en esta lista, dentro de los peores. Ha aumentado la desigualdad en el país de una forma radical. Miren otro dato que también tiene mucho que ver con esto de la desigualdad y que es aún más importante, porque en este caso no es un dato aislado. Dice: 1/3 de los hogares con niños, niñas y adolescentes no estaban cubiertos por ninguna prestación de protección social. Y los países que tuvieron este grupo de chicos encima, justamente lo que creo que cualquier sociedad más cuida, que estuvieron con un menor porcentaje de sin protección, o sea, los que mejor lo hacían, fueron justamente Chile, Panamá y Uruguay. Mientras que Argentina fue superior, estuvo dentro de la media, pero estuvo realmente en una situación peor que Chile, Panamá o Uruguay. Y miren este también, que es muy esclarecedor y que, repito, estos son datos más importantes, más válidos y que realmente demuestran lo que pasa en un país mejor que el índice Gini. Y dice: los montos de las transferencias monetarias no han sido suficientes para cubrir las necesidades básicas. Y después dice: solamente 6 de 16 países de América Latina otorgan transferencias monetarias cuyo monto promedio mensual, por lo menos en lo que acá se analizó, bordea o supera la línea de pobreza extrema. Repito, a mí me interesa más que no haya pobres a que haya desigualdad. Si vivimos en un país en el que la pobreza es cero y hay gente que gana, no sé, $5.000 al mes, $10.000 al mes, y otro que gana $3.000 millones al mes, no me importa. Ojalá que haya gente que gane muy bien, pero que todos ganen muy bien los que están abajo también. Pero si analizamos algo que es realmente importante, como la pobreza extrema, acá podemos ver que uno de esos 6 países mencionados, y justamente el segundo mejor, es Chile. Los 6 que superan estas transferencias monetarias para que no se esté dentro de la pobreza extrema son Brasil, en primer lugar, después Chile, después Panamá, después República Dominicana y último, que está medio en el límite, Costa Rica. Por el contrario, Argentina está muy abajo. Si bien no es el peor, está dentro de los peores. O sea que no solamente es desigual, sino que no hay transferencias para los que están en los peores estratos, pobreza extrema. Y si hablamos de ayudas también, de transferencias a lo más cercano que se puede a la línea de pobreza, porque como podemos ver a la izquierda en el gráfico no alcanza, nuevamente Chile está dentro de los mejores. En primer lugar, República Dominicana, después Panamá, después Chile, después Brasil, y dentro de los peores, en este caso, en cuarto lugar, si vamos de los peores a los mejores, está Argentina. O sea, resumiendo todo lo que vimos en el video, nos damos cuenta que la desigualdad en Argentina no para de crecer y que muchas veces estos datos se agarran sin otras métricas que realmente avalen esto. Porque hablar de desigualdad en el aire no significa nada. Llevándolo más al extremo, si viviéramos en un país en el que el sueldo mínimo son $1.000 millones y alguien gana $1.000 trillones, va a haber una desigualdad brutal, obviamente. Pero hasta el más pobre es millonario. Entonces la desigualdad hay que agarrarla con mucho cuidado. Y por eso importan más estos datos. Ayuda a la pobreza extrema, ayuda a la pobreza, cómo viven los más chicos, los menores. Y estamos viendo encima datos de la CEPAL. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de esta situación que se ha dado entre Chile y Argentina, de la desigualdad,
qué tan cierto es lo que se dice, cuál es la opinión de ustedes, y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.